Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Malu y hoy quería mostrarles un paso a paso para dibujar un pino semi-nevado apto para principiantes, ideal para tarjetas navideñas por ejemplo. Estoy usando un papel de Fabriano para acuarela de 300 gramos y voy a dibujar con un lápiz H de Winsor & Newton. Recuerden siempre que lo ideal es dibujar con lápices duros y lo más suave posible. En este caso con el lápiz solo quiero delimitar la zona que va a abarcar la copa del pino para asegurarme que me quede espacio para las decoraciones que voy a estar agregándole en videos de short más de este año. Son short diarios en los que voy a ir decorándolo paso a paso. Los invito a suscribirse al canal para no perder ninguno de los videos. Habitualmente yo dibujo con el lápiz y luego delineo todo el dibujo con algún rotulador, pero en este caso el proceso va a ser distinto, porque son todas pinceladas y líneas muy simples. Una vez ubicado el contorno del pino, tanto la copa como el tronco, paso a armar el color. En este caso voy a usar dos tonos de verdes para que no quede un dibujo plano y las mismas pinceladas marquen el follaje. Como el dibujo es grande voy a preparar bastante, porque necesito cubrir toda la copa y tiene que quedar tupido. Estoy usando mis acuarelas Cotman de Winsor & Newton y en este caso estoy mezclando dos verdes distintos para cada tono. En caso de que quieran los nombres de los mismos, déjenmelo en los comentarios que se los detallo. Para hacer las mezclas estoy usando como siempre un pincel viejito para no desgastar en ello los pinceles que uso para pintar. Si les interesa, les dejo en la descripción los links a un short de cuidados básicos de pinceles y de otro de cómo elijo mis pinceles. Para pintar, esta vez voy a estar usando un pincel mediano, que para lo que suelo utilizar es muy grande, pero en este caso quiero hacer pinceladas grandes. Y como tengo mucha superficie que pintar, esta medida me resulta más cómoda. Este pincel lo estoy estrenando. Recuerden siempre enjuagar muy bien los pinceles nuevos, porque todos tienen una película que los recubre para mantener la forma en perfecto estado hasta que sean utilizados. Para pintar voy a dar, como les dije, unas pinceladas muy sueltas y largas para que dé más la sensación de rama de pino. Voy pintando de arriba para abajo y del centro a la izquierda y luego del centro a la derecha para que las pinceladas queden bien marcadas. Y luego relleno el resto con ambos verdes. Con las mismas pinceladas y un poco de agua voy fundiendo los colores, pero siempre haciendo el mismo movimiento para que se marque el follaje. Luego con verde sacado directamente desde la paleta, voy completando el centro y así genero otro tono de verde más. A diferencia de como suelo pintar, esperando a que seque muy bien entre capa y capa, en este caso es todo lo contrario. Trabajo sobre la acuarela muy húmeda para que se fundan los distintos tonos de verde.
En este caso yo pinté parte del tronco, pero también podría quedar sin tronco el dibujo. Terminado el color, ahí sí dejo secar muy bien para poder seguir trabajando. Una vez que está completamente seco, con un marcador, en este caso un Erin 1880 negro de 0.2 milímetros, voy a seguir remarcando el follaje, con movimientos similares a los del pincel, pero en este caso en capas de abajo para arriba y más cortas para marcar la superposición de las ramas. No importa que nos pasemos de lo pintado de verde, los movimientos tienen que ser muy sueltos, sin pensarlo demasiado para que tengan más movimiento. Y así voy agregando capas de abajo para arriba hasta que llego al pico del árbol. Con el mismo marcador, marco unas líneas verticales y asemejo un nudo en el tronco del pino. Una vez que termino, con un Erin 792A blanco de 0.8 milímetros voy a ir marcando las partes que estarían semi-nevadas. Acá por supuesto podemos agregar más blanco para que parezca más nevado, pero yo buscaba algo más sutil. Este marcador es de pintura acrílica, por eso cubre muy bien sobre la acuarela y no se mezcla. Si no suelen utilizar este tipo de marcador, les recomiendo que los prueben primero en otro papel, porque a veces si presionamos de más suele salir una mancha de pintura. Respetando las capas que hice con el marcador negro, voy pintando también muy suelto, sin demasiada precisión, y así voy completando todo el pino.
Como les dije, era un dibujo muy simple que también es muy buen ejercicio para soltar la mano. Aprovecho para agradecerles que hayan llegado hasta esta parte del video. Si les gustó, los invito a dejar un like y si les gusta mi contenido, me ayudan muchísimo suscribiéndose al canal para que pueda seguir creciendo. Les dejo debajo en la descripción también los links a mis redes sociales y tiendas y los espero como siempre en el próximo video. Gracias.